Iniciamos con una serie de videos que vamos a estar hablando sobre el tema de la ansiedad. En esta primera parte introductoria vamos a ir descubriendo algunos lineamientos generales sobre el concepto de ansiedad como tal. En primer lugar, hay que decir que la ansiedad es uno de los trastornos psicológicos que más frecuente aparecen en los procesos psicoterapéuticos, sea por las diferentes circunstancias que las personas pasan en su vida, todos los estresores psicosociales que repercuten en que una persona llegue a padecer uno de los trastornos de ansiedad. Y en este punto me parece interesante que nos detengamos porque la ansiedad no solo es el trastorno de ansiedad como tal, sino que la ansiedad tiene que ver con un conjunto de trastornos psicológicos que vamos a ir revisando en este conjunto de videos. Pero ahora, en esta parte introductoria, nos vamos a referir a el concepto general de ansiedad y sus síntomas, para que a partir de acá nosotros podamos ir comprendiendo e ir identificando todos esos componentes de la ansiedad y que a través de esa identificación pueda saber si yo me acerco a este tipo de problemáticas o aquellas personas con las cuales nosotros interactuamos podemos identificar que están pasando por una situación que tenga que ver con uno de estos trastornos. Ahora bien, para clarificar el concepto de ansiedad como tal, vamos a decir que la ansiedad es un sistema complejo de respuesta conductual, fisiológica, afectiva y cognitiva, es decir, a modo de amenaza, que se activa al anticipar sucesos o circunstancias que se juzgan como muy aversivas porque se perciben como acontecimientos imprevisibles, acontecimientos incontrolables que potencialmente podrían amenazar nuestros intereses. Es por ello que dentro del concepto general de ansiedad vamos a prestar atención a esas respuestas que nosotros damos en aspectos fisiológicos, conductuales y también cognitivos. La amenaza va a formar parte de un concepto tan central dentro de la ansiedad. ¿Por qué? Porque esa amenaza puede ser real o imaginaria y sobre todo la amenaza nace a partir de la interpretación que nosotros le damos a ese acontecimiento. Esa percepción que nosotros tenemos de algo o de alguien, esa es la clave para entender el concepto de ansiedad. Por eso, cuando nosotros nos encontramos en alguna situación, en algún acontecimiento o estamos ante la presencia de una persona que nosotros percibimos como amenazante, van a surgir diferentes síntomas que los vamos a estar considerando para identificar que nosotros tenemos en ese momento un problema relacionado con la ansiedad. A partir de este momento, vamos a identificar cuáles son esos síntomas que tenemos que tener en cuenta al momento de estudiar la ansiedad. Esos síntomas los vamos a dividir en síntomas fisiológicos, cognitivos y conductuales. Esos síntomas, algunos se pueden identificar, otros no. Es importante tener en cuenta esta sintomatología para darnos cuenta o para saber identificar en las demás personas que hay un problema relacionado con la ansiedad. Los síntomas fisiológicos son uno de los conjuntos de síntomas que se pueden identificar y que también muchas veces la persona
lo que consulta primeramente es con un médico porque cree que está padeciendo una enfermedad que solamente tiene que ver de índole fisiológica. Cuando el médico hace su estudio, determina que no hay una enfermedad patológica que puede estar afectando a la persona, pero sí identifica que estos síntomas están provocados por una condición o por un problema psicopatológico. Y es ahí donde entra la parte fisiológica dentro de los síntomas de la ansiedad. Hay una diversidad de síntomas fisiológicos que las personas que padecen ansiedad pueden percibir, pero nosotros vamos a hablar de los siguientes síntomas de índole fisiológica que están dentro de todo el conjunto de trastornos que engloba la ansiedad. En primer lugar, la persona con ansiedad tiene un aumento del ritmo cardíaco. Ante la amenaza o ante la percepción de amenaza, el pulso empieza a acelerarse, empieza a acelerar su ritmo cardíaco. Otro de los aspectos claves también es en cuanto a la respiración. La respiración empieza a ser entrecortada y la respiración pasa de algo o de un ritmo normal a una respiración generalmente muy acelerada. Otro de los síntomas, que estos están más característicos sobre todo en los ataques de pánico, es el dolor o presión en el pecho. Y luego también está el síntoma de la sensación de asfixia. La persona siente de que no puede respirar, de que le ha dado algo, que se va a desmayar. Otro de los síntomas es el adormecimiento, temblor de brazos o piernas. Esa sensación de inquietud, la persona siente un hormigueo en sus brazos. Cuando la persona identifica todos estos síntomas, la persona considera de que es el fin del mundo, que la persona considera incluso, han llegado a mencionar que la persona tiene miedo de en ese momento morirse por la presencia de todos estos síntomas. Y al final de lo que se trata es de todo este componente es un conglomerado de síntomas fisiológicos que están relacionados con la ansiedad. Una de las palabras claves para entender el concepto de ansiedad tiene que ver con la percepción. Y la percepción es uno de los pilares en cuanto a los síntomas cognitivos que están impregnados dentro del concepto de ansiedad. A continuación, vamos a comentar aquellos síntomas de índole cognitiva que tenemos que identificar al momento de estudiar la ansiedad. Dentro de los síntomas cognitivos podemos identificar diferentes miedos que la persona siente cuando tiene ansiedad. En primer lugar, es muy característico el miedo a perder el control o a no saber enfrentar la situación o el momento agobiante. También existe un miedo al daño físico o miedo a morirse o a la muerte. Una de las formas muy características también es el miedo a enloquecer. La persona siente que no es racional y por lo tanto la persona considera o percibe que puede perder su dominio de sí mismo. También hay un miedo a la evaluación negativa de los demás, a que los demás se den cuenta de la persona, que la persona está sintiendo todos estos síntomas. Se nubla el pensamiento y la persona considera de que todo lo que los demás le dicen es captado como una amenaza. Luego, pensamientos, imágenes o recuerdos atemorizantes. Si la persona, por ejemplo, va pasando por una calle donde hay un perro y el perro puede estar amarrado, pero la persona piensa de que ese animal la va a morder. Aunque esté como esté, ese animal
En sus pensamientos la persona dice que se va a soltar y va a causarle un daño. Luego, la escasa concentración, hay confusión y también hay distracción. La persona no puede centrarse en una sola cosa. La persona se distrae mucho. Y hay una hipervigilancia hacia la amenaza. Es decir, la persona con cualquier cosita que se mueva piensa que eso es algo que le puede hacer daño. Piensa que, por ejemplo, si alguien se acerca o si alguien lo mira, se le queda viendo a los ojos, la persona eso lo ve como algo amenazante. Entonces la persona por eso está atenta continuamente a cómo la miran, a cómo le hablan. Es decir, una hipervigilancia hacia todo lo que tenga que ver con la situación o con el momento que la persona está pasando. Por último, vamos a revisar cuáles son los síntomas conductuales que podemos identificar y que son aquellos comportamientos extraños que las personas que sufren ansiedad muestran y que sobre todo estas personas sufren. Una de las respuestas conductuales más características de la ansiedad es la evitación de situaciones amenazantes, ya sea también personas, lugares, objetos. La huida y el alejamiento también forman parte de estos síntomas conductuales. Si hay, por ejemplo, una aglomeración, la persona decide mejor alejarse, se va a su casa. También la inquietud y la agitación. Otro de los factores claves también es la hiperventilación. La hiperventilación es una respiración excesiva que la persona con ansiedad siente. Esto se debe también a una disminución del dióxido de carbono en la sangre y causa que la persona, por ejemplo, empiece a sentir mareos, entumecimientos o esa sensación de falta de aire. También el quedarse helado, el quedarse paralizado. Y uno de los aspectos que se da sobre todo cuando un joven o un estudiante va a una presentación y de repente tiene un problema de ansiedad, esta persona al momento de exponer sus temáticas tiene dificultades para hablar. O hay personas que se les entrecorta la voz o simplemente mejor no hablan. Estos son algunos de los síntomas de índole conductual que podemos identificar al momento de estudiar la ansiedad. Con esto finalizamos la parte introductoria del tema de la ansiedad. En posteriores videos vamos a estar hablando sobre los diferentes componentes y también los diferentes trastornos que nos ofrece todo este conjunto de trastornos relacionados con la ansiedad. Recuerda, somos Grupo Insight, Psicología, Psicoterapia e Investigación.